No soy el tipo de persona al que le pasan cosas raras. Nunca lo fui. No tengo historias extrañas que contar en reuniones. No soy valiente, ni especialmente observador, ni de esos que sienten que el mundo les debe una explicación. Trabajo. Regreso tarde. Me quejo del tráfico, reviso el teléfono demasiado. Me duele la espalda más de lo normal para mi edad. Y a veces me quedo mirando unos segundos la puerta de mi casa antes de abrir, solo para reunir fuerzas. Ese día había sido especialmente malo, no por una tragedia, peor por desgaste, por acumulación, por pequeñas cosas que se van pegando al cuerpo como polvo, un pendiente que salió mal, una llamada incómoda, comida a deshoras. El dolor constante detrás de los ojos, la sensación de estar viviendo una semana que no termina nunca. Yo solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y sentarme en silencio un rato. Ni siquiera tenía hambre, solo quería dejar de estar afuera. Creo que eso fue lo que me volvió tan vulnerable. No estaba distraído, estaba agotado. Hay una diferencia. Cuando uno está distraído todavía conserva cierta defensa, todavía puede reaccionar. Pero cuando el cansancio te vacía, te conviertes en alguien fácil de arrastrar. Tomas decisiones pequeñas sin pensar, te subes al vagón más cercano. No revisas si es el correcto. Te sientas solo un minuto, cierras los ojos solo un momento, confías en que nada va a pasar porque nunca pasa nada. Supongo que por eso me cuesta contar esto, porque no me ocurrió en una noche de fiesta ni en un momento extraordinario. Me pasó en el final más ordinario del mundo, en el trayecto de vuelta, en ese espacio muerto entre el trabajo y la casa donde uno ya no es del todo una persona, solo un cuerpo que se mueve por costumbre. Y eso es lo peor, que podría haberte pasado a ti, que si alguna vez has tomado el metro después de un día demasiado largo, con la cabeza pesada y los músculos ardiendo, ya sabes exactamente cómo empezó todo. Llegué al último vagón porque era el único con asientos vacíos. No fue una decisión inteligente, fue una decisión de cansancio. Tenía los ojos secos, sentía arena bajo los párpados, la espalda me dolía justo en el centro, como si alguien me hubiera metido un dedo entre las vértebras y lo hubiera dejado ahí todo el día. Me ardían las piernas. Había pasado más de 12 horas de pie, subiendo y bajando escaleras, cargando una mochila que en la mañana pesaba normal y en la noche parecía una piedra mojada. Me senté y apoyé la cabeza en la ventana. El tren se movía con ese vaivén que no arrulla, pero desgasta, ese traqueteo parejo que te va limando por dentro hasta que el cuerpo decide apagarse solo. Yo todavía pensaba que estaba despierto. Miraba mi reflejo en el cristal. Mi cara parecía la de otro pálida hundida. La luz blanca del vagón me marcaba las ojeras como moretones. Recuerdo haber pensado que solo iba a cerrar los ojos un momento. Solo un momento. Y luego abrí los ojos. El tren estaba quieto. Eso fue lo primero que sentí, la quietud. No el silencio. La quietud. Esa ausencia de vibración que el cuerpo nota antes que la cabeza. Cuando un tren se detiene de verdad, algo en el asiento cambia, algo en el aire se acomoda. Levanté la cara del vidrio y por un segundo no entendí dónde estaba. Las luces del vagón seguían encendidas, pero más débiles, o tal vez yo veía peor. Afuera no había andén, solo pared de concreto húmedo manchado con vetas negras que parecían bajar desde el techo. En un punto había una puerta metálica con pintura descascarada sin ninguna señal visible. Más allá, oscuridad. No oscuridad de túnel con fondo, oscuridad densa. Como si el túnel no siguiera y solo empezara una masa negra. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Tenía la marca del asiento en la mejilla. Saqué el teléfono. Sin señal.
No me sorprendió. Debajo de tierra normal. Lo raro era la hora. Habían pasado más estaciones de las que yo recordaba. Mucho más tiempo del que podía justificar una dormida corta. Miré alrededor esperando ver a alguien cualquiera, un guardia, otro pasajero, el conductor entrando por los vagones para despertar a los que se quedaron hasta el final. No había nadie. Ni una mochila olvidada. Ni el reflejo de otro cuerpo en la ventana, ni basura fresca. Solo yo y el zumbido tenue de la iluminación. Me puse de pie y el dolor de espalda me recordó de golpe que seguía en mi cuerpo, en mi noche, en mi ciudad. Eso casi me tranquilizó. Casi. Me acerqué a la puerta y miré mejor hacia afuera. Entonces vi el borde del andén. No estaba frente a una pared. Estaba en una estación o en lo que había sido el andén era estrecho, viejo, con el concreto cuarteado y una franja amarilla casi borrada. Más allá había columnas bajas y un techo que parecía demasiado cerca. Como si hubieran construido ese lugar antes de que existieran los vagones en los que yo estaba. Me vino a la cabeza un comentario que una vez le escuché a un trabajador del metro. Fue en una entrevista de radio o en un video corto. No recuerdo. Hablaba de seguridad en túneles. Decía que lo peor no era la oscuridad. Lo peor era la confianza. La gente veía vías apagadas y pensaba que podía caminar tranquila. Decía que si no escuchas el zumbido de la electricidad no te metas. Porque la ausencia de corriente no te protege. Significa que alguien la cortó. Y si alguien la cortó, es porque algo va a pasar. En ese momento recordarlo no ayudó. Solo hizo que el aire se sintiera más frío. Toqué el botón de apertura por costumbre, nada. Toqué otra vez, nada. Fui hasta la siguiente puerta. Lo mismo. Miré hacia el otro extremo del vagón y por primera vez sentí algo peor que miedo. Sentí vergüenza por estar asustado. Esa clase de vergüenza idiota que te hace pensar que en cualquier segundo alguien va a salir de un compartimento. Te va a mirar raro y te va a decir que esto es una maniobra normal. Que estás exagerando. Que te sentaras y esperaras. Pero no salió nadie. Solo escuché un goteo. Lento. Regular. Meta. Agua. Concreto. Tac. 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 No parecía venir del andén. Parecía venir de debajo del tren. Me quedé quieto escuchando. Después se oía algo más. Pasos. No rápidos, no apurados, pasos metálicos a lo lejos, como botas sobre una rejilla o herramientas colgando de un cinturón. Sonaban demasiado lejos para distinguir dirección y demasiado claros para ser imaginación. Venían, se detenían, volvían. Cada vez que creía ubicarlos, el eco los movía. Pensé en gritar. No lo hice. No quería escuchar mi voz en ese lugar. Volví a tomar el teléfono, encendí la linterna, la luz rebotó en las ventanas y convirtió el vagón en un espejo. Mala idea, apagué enseguida en el cristal. Por un instante tuve la impresión de ver otra silueta detrás de mí. Me giré tan rápido que me dolió el cuello. Nada. Filas vacías, tubos cromados, asientos de plástico, mi respiración. Me dije que había sido el reflejo de mi propio movimiento. Me lo repetí varias veces con una insistencia que solo existe cuando uno no se convence. Caminé hasta la puerta intermedia entre vagones. Quería asomarme al siguiente coche. La empujé, cedió con un gemido seco. El otro vagón estaba oscuro. No sin luz, oscuro. Como si la iluminación de mi coche terminara exactamente en el marco de la puerta y lo de allá ya perteneciera a otra cosa. Alcancé a ver las primeras barras de sujeción y el pasillo central. Nada más. El resto se tragaba la luz. Ahí me acordé de otro consejo. No era de un trabajador. Era de un hilo que leí una noche de gente que mantenía líneas y túneles. Decían que cuando una zona está fuera de servicio, casi siempre hay avisos, cadenas, cinta, bloqueos, algo.
que lo más peligroso no es encontrar una puerta cerrada. Lo peor es encontrar una abierta donde no debería haber tránsito, porque una puerta abierta te hace pensar que ese camino está previsto para ti. Miré el paso al otro vagón, abierto. Seguí sin cruzar. Los pasos metálicos volvieron a sonar, esta vez más cerca, o yo ya estaba más sensible. Lo cierto es que sentí la vibración bajo la suela mínima, como si algo pesado hubiera apoyado el pie en una superficie hueca. Entonces pasó una cosa mínima, ridícula. Un asiento del fondo hizo un ruido, solo el crujido seco del plástico cediendo peso, como cuando alguien se sienta despacio. No vi a nadie. No vi el asiento moverse. Solo escuché el sonido. Y en ese instante supe que ya no podía quedarme ahí esperando a que algo se explicara solo. Busqué el mecanismo de emergencia en la puerta lateral, me temblaban los dedos. Tuve que intentarlo 2 veces. Al tercer tirón, la hoja se liberó apenas unos centímetros. Entró una bocanada de aire húmedo, frío, con olor a cable viejo y filtración. Abrí más. Bajé al andén. El concreto devolvió el golpe de mis zapatos con un eco corto. La puerta del vagón quedó entornada detrás de mí. Pensé en volver a cerrarla, como si así pudiera protegerme, pero no quería perder la salida. La estación era pequeña, demasiado pequeña para una línea normal. Había columnas rectangulares y lámparas de emergencia empotradas muy arriba, tan tenues que no alumbraban. Solo hacían visible la forma de la oscuridad. Enfrente, al otro lado de las vías, había un muro con anuncios viejos pegados uno encima de otro. El papel se había encogido por la humedad. No se distinguían marcas, ni colores completos, ni fechas, solo capas. Avancé unos pasos. Había letreros, muchos, colgados del techo, clavados en las paredes, pintados junto a las salidas. Ninguno me sirvió. No estaban tachados ni destruidos, estaban ahí completos, con letras normales, negras sobre fondo claro. Pero yo no podía leerlos. No es que fueran símbolos raros, eran letras conocidas, formas de alfabeto corriente, y aún así, al mirarlas juntas, no se formaba ningún sonido en mi cabeza, como cuando lees una palabra demasiadas veces y de pronto pierde sentido. Solo que aquí pasaba con todo. Me acerqué a uno hasta casi tocarlo con la nariz. Seguía sin poder leerlo. Sentí un hueco en el estómago. El cansancio puede hacerte cosas. Lo sabía, microsueños, confusión, desrealización. Había leído sobre eso. La mente trata de rellenar huecos cuando está agotada. Te convence de que entendiste algo que no entendiste o te quita la lógica de cosas simples. Me repetí esa explicación. No bastó, porque debajo del letrero había un mapa y el mapa sí lo entendí. Era el mapa de una red de metro. Solo que las líneas no coincidían con la ciudad que yo conocía. Había nombres que me resultaban cercanos, casi familiares, como si los hubiera oído en otro contexto, en otra vida práctica y rutinaria, pero puestos donde no debían. Estaciones que deberían estar al norte aparecían junto a otras del sur. Ramales imposibles, intersecciones que no existían, y en el centro, marcado con un punto oscuro, estaba el lugar donde yo estaba. Un nombre que no pude pronunciar ni mentalmente. Escuché los pasos otra vez. Más cerca. Me agaché por instinto detrás de una columna, sentí la humedad del concreto en la palma de la mano. Esperé. No apareció nadie. Solo el goteo. Y entonces otro ruido. Uno que reconocí enseguida porque era normal, demasiado normal. El cierre neumático de una puerta. Giré la cabeza hacia mi vagón. La puerta seguía entornada, pero en el siguiente coche, el oscuro, algo había cambiado. No sabría decir qué, tal vez la posición de una sombra. Tal vez el reflejo de una luz que antes no estaba, tal vez nada. No fui a comprobarlo.
Seguí avanzando por el andén pegado a la pared. Encontré una caseta de servicio con el vidrio opaco. Adentro había una silla volcada y un panel de controles apagado. En una esquina un vaso de unicel endurecido por el tiempo. Todo parecía dejado a medias, pero no abandonado desde años. Abandonado desde una hora equivocada. Vi una escalera al fondo. Subí hacia una puerta con rejilla. Corrí. No fue un acto valiente, fue pura mecánica. Las piernas me dolían, los pulmones me ardían, la mochila me golpeaba la espalda a cada paso, pero seguí, cada ruido detrás de mí sonaba. Como una presencia que se tomaba su tiempo. Eso era lo peor. No sentir persecución. Sentir paciencia. La puerta de arriba no abrió. Tenía cadena. Me apoyé en ella con las dos manos, jadeando, y pensé que hasta ahí llegaba todo, que al amanecer me encontraría algún empleado o nadie, o un reporte que nunca iba a encajar con lo que yo había visto. Entonces noté la rejilla lateral de ventilación. Era grande, vieja, uno de los tornillos estaba suelto. Metí los dedos, jalé el metal, me cortó la yema del índice, volví a jalar. Esta vez se dio con un chillido que me heló la sangre porque sonó demasiado fuerte, demasiado vivo en medio de ese lugar muerto. Me metí como pude. El conducto olía a polvo, herrumbre y aire estancado. Avancé arrastrándome, la mochila se atoró 2 veces. Me raspé los codos, el concreto me mordía las rodillas a través del pantalón. Atrás seguía oyéndose el goteo. Tac. Luego nada. Y ese nada fue peor. Seguí arrastrándome hasta ver un cuadrado de luz gris. Empujé otra rejilla. Salí. Caí de lado sobre pavimento mojado. Me quedé ahí un momento respirando con la cara contra el suelo, esperando escuchar tráfico, una sirena lejana, un perro, gente hablando, cualquier sonido de ciudad nocturna. No escuché nada. Me levanté despacio. Estaba en una calle real o lo bastante real. Había postes, banquetas, fachadas cerradas, ventanas oscuras, cables, árboles mal podados, un puesto metálico cubierto con lona. Todo lo que debía estar en un barrio cualquiera de madrugada. Y aún así algo estaba mal. Primero, la luz. Los postes alumbraban con un tono raro, no amarillo, no blanco, algo entre ambos, pero deslavado como si la noche estuviera enferma. Después el silencio. Ni un solo coche, ni uno. No lejano, no estacionado, encendiendo motor, nada. Miré a ambos lados de la calle y se me hizo conocida de una forma que me revolvió el estómago. Como un sueño construido con pedazos de un lugar donde sí has vivido. Esa tienda parecía la farmacia de mi colonia, pero más angosta. Ese edificio tenía el mismo balcón que el de una tía, pero en otro color. Ese cruce se parecía al que tomo para volver a casa, solo que la pendiente iba al revés. Saqué el teléfono. Seguía sin señal. Solo la hora. Caminé sin decidir a dónde porque el cuerpo cuando no entiende imita. Y yo imité a una persona normal volviendo a casa. Metí las manos en los bolsillos, bajé la cabeza, avancé bajo las lámparas muertas. Cada calle me resultaba un poco familiar y totalmente incorrecta. No vi a nadie, ni una ventana encendida, ni un televisor parpadeando detrás de una cortina, ni un taxi perdido, nada. Después de varias cuadras encontré una avenida más ancha, reconocí una glorieta o creí reconocerla. En el centro había una estatua que juraría haber visto 1000 veces, pero el rostro estaba girado hacia el lado contrario. Ahí fue cuando por fin sentí algo peor que el miedo. Sentí nostalgia. Una nostalgia absurda por una ciudad que todavía se parecía a la mía, como si ya lo hubiera perdido. Seguí caminando hasta que el teléfono recuperó una barra de señal. Una sola. Me quedé mirando ese mínimo triángulo como si acabara de encontrar una fogata en el desierto. No llamé a nadie.
habría sabido qué decir. Solo abrí el mapa. La pantalla tardó en cargar. Cuando por fin lo hizo, mi ubicación aparecía en una zona que sí existe, a varias estaciones de donde me había quedado dormido. Un barrio por el que he pasado antes. Un barrio normal. Pero la calle que el mapa decía que estaba frente a mí no era la misma que yo estaba viendo. Levanté la vista. Volví a mirar la pantalla. Otra vez la calle. No coincidían. Seguí caminando hasta oír, por fin, un motor a lo lejos. Nunca había agradecido tanto un sonido tan feo. No sé cuánto tardé en volver a una avenida que reconocí de verdad. No sé si regresé por mis pasos o si en algún punto las calles empezaron a parecerse más a las correctas. Sé que llegué a casa cuando el cielo ya estaba aclarando. Me dolía todo, tenía las manos negras de polvo y una cortada seca en el dedo. Me bañé sin mirarme al espejo. Dormí casi todo el día. Cuando desperté, me convencí de que había pasado algo simple. Un tren enviado por error a una zona de maniobras, yo agotado, un episodio de desorientación. Un túnel de servicio, una salida improvisada, mi cabeza completando lo demás. Eso me repetí hasta la noche, hasta que saqué del bolsillo el boleto arrugado que había guardado sin pensar. En la parte trasera, donde a veces se marca la estación de salida, había una impresión borrosa. No estaba del todo legible, pero una palabra sí se veía, o al menos una secuencia de letras normales que al mirarlas no conseguía leer. Todavía la tengo. A veces la saco y la observo bajo la lámpara del comedor. Las letras siguen siendo letras. La tinta sigue siendo tinta. Y mi cabeza sigue negándose a convertir eso en una palabra. Desde entonces ya no me duermo en el metro. Y cuando regreso de noche, muy cansado, y el vagón va casi vacío, hago una cosa ridícula, me siento lejos de la ventana y nunca miro mi reflejo. Porque una parte de mí sigue pensando que si me vuelvo a quedar dormido voy a despertar otra vez en esa estación. Y que la próxima vez, cuando logre salir a la superficie, la ciudad sí va a parecer exactamente la misma. Exactamente. Eso es lo que más miedo me da. Porque entonces ya no sabría decir en qué momento dejé de volver a casa. Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.